Hola, mi nombre es Maitani Mata y esta vez vamos a hablar sobre la fisiología gastrointestinal. Debemos comenzar sabiendo que el aparato digestivo se va a encargar del suministro del agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes para el organismo, y esto va a ser mediante el tránsito de alimentos, la secreción de los jugos digestivos y la digestión de los alimentos, la absorción de los productos de la digestión, la circulación sanguínea para el transporte de los productos absorbidos y el control por los sistemas locales, nervioso y hormonal para todas estas funciones. Para que haya función motora en el aparato gastrointestinal, son importantes sus capas de músculo liso. Como se observa en la imagen superior, un corte transverso de la pared intestinal expone de afuera hacia adentro la capa serosa, una capa muscular lisa longitudinal, una capa muscular lisa circular, la submucosa, una fina capa de fibras musculares lisas llamada muscularis mucosae, y esta pues se va a continuar con lo que es la mucosa. Como ya sabemos, pues el músculo liso funciona como un sinsitio gracias a las uniones intercelulares en hendidura que permiten el paso del potencial de acción a todas las direcciones. De este modo tenemos que la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal está dada por ondas lentas, las cuales pues no van a ser potenciales de acción, ya que solo dejan entrar iones sodio. Lo que van a hacer estas es controlar los potenciales en espiga, que son los verdaderos potenciales de acción, porque propician la entrada de los iones calcio. Y estas pues van a lograr llegar a la despolarización, como se observa en la gráfica inferior. Y bueno, esta despolarización, cuando el potencial de membrana en reposo se hace menos negativo, puede estar dado por la distensión del músculo, la estimulación por acetilcolina y por la estimulación de hormonas gastrointestinales. En cambio, la hiperpolarización, que es el cambio del voltaje del potencial de membrana en reposo a más negativo, puede ser por la estimulación de noradrenalina o adrenalina sobre la membrana, o también pues por la estimulación de los nervios simpáticos, que pues lo que secretan es la noradrenalina. Ahora, el control de los movimientos y las secreciones gastrointestinales es gracias al sistema nervioso entérico formado por dos plexos, el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre las capas musculares, como se observa en la imagen de la derecha, y pues va a controlar la actividad motora. Y también está el plexo submucoso o de Meissner, que como lo dice su nombre, se encuentra en la submucosa y está encargado de controlar la secreción y el flujo sanguíneo local. Y bueno, también van a existir fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas que van a conectar a estos dos plexos y pueden activar o inhibir las funciones gastrointestinales. También van a haber fibras musculares sensitivas que pueden desencadenar reflejos locales o impulsos reflejos desde los ganglios prevertebrales o las regiones basales del encéfalo. También existen neurotransmisores que intervienen en la actividad gastrointestinal, como es la acetilcolina, que la va a estimular, y la noradrenalina, que casi siempre la va a inhibir. Dentro del control autónomo del aparato gastrointestinal, tenemos una estimulación parasimpática que aumenta la actividad de todo el sistema nervioso entérico, una estimulación simpática que inhibe la actividad del tubo digestivo, y van a haber fibras nerviosas sensitivas aferentes que causan excitación o inhibición de los movimientos o de las secreciones gastrointestinales. Todo esto nos rige tres reflejos gastrointestinales: los reflejos integrados por completos dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven hacia el tubo digestivo, y los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Y bueno, también existe un control hormonal, como ya lo había mencionado, sobre la motilidad gastrointestinal, como se muestra en la tabla. Pues las hormonas gastrointestinales son secretadas bajo diversos estímulos y tienen acción sobre la motilidad, pero ejercen mayor acción sobre los efectos secretores. Bien, tenemos tipos de movimientos en el tubo digestivo.
Estos son los propulsivos, que el básico es el peristaltismo, que desplaza hacia adelante los alimentos mediante un anillo contráctil que se forma alrededor del intestino, y este pues se va a desplazar hacia adelante entre 5 y 10 centímetros. Y bueno, su estímulo principal pues es la distensión del tubo digestivo. También puede estimularlo la irritación química o física del epitelio. Y están los movimientos de mezcla, que a veces las contracciones peristálticas pueden mezclar los alimentos, pero en zonas existen contracciones locales de constricción que van a permitir trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Vamos a tener una circulación esplácnica, que la sangre, después de atravesar el intestino, el vaso y el páncreas, se va a dirigir por la vena porta hacia el hígado. Aquí pues va a pasar por los sinusoides hepáticos y luego hacia las venas hepáticas para desembocar en la vena cava. Todo esto pues para poder eliminar bacterias en las células reticuloendoteliales, para evitar que sigan a la circulación general, y también para la absorción y almacenamiento de los nutrientes absorbidos. En cuanto a la irrigación gastrointestinal, va a estar dada por las arterias mesentéricas superior e inferior hacia las paredes de los intestinos, y la arteria celíaca, que va a irrigar el estómago. Luego, pues estas, al penetrar el tubo digestivo, se van a ramificar hasta llegar a los haces musculares, los vasos submucosos y las vellosidades intestinales, como se muestra en la figura inferior del medio. Y pues de este modo el flujo sanguíneo pues va a ser proporcional al grado de la actividad local que se tenga. Ahora, para continuar con la propulsión y la mezcla de los alimentos, debemos iniciar con la ingestión de los alimentos, que pues prácticamente es la masticación y la deglución. Para la masticación vamos a tener un reflejo masticatorio. Esto es que al estar los alimentos en la boca, va a iniciar el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, y así pues va a descender la mandíbula, que va a iniciar el reflejo de distensión de los músculos mandibulares y provocar una contracción de rebote, lo que hará que pues la mandíbula ascienda, y esto va a hacer que pueda comprimir el bolo hacia el revestimiento bucal y iniciar de nuevo el proceso desde la inhibición de los músculos de la masticación, para repetirlo una y otra vez. Y bueno, esto es muy importante, ya que las enzimas digestivas solamente van a actuar sobre las superficies de las partículas del alimento. Por eso es importante masticar los alimentos bien para poder triturarlos, y así que se puedan tener una mayor acción sobre las enzimas digestivas. Y bueno, el otro paso de la deglución de la ingestión pues es la diglución, y esta se va a dividir en tres fases. Una fase voluntaria de la deglución, que va a consistir en desplazar los alimentos hacia la faringe mediante la presión de la lengua. Una fase faríngea involuntaria, que da paso a los alimentos hacia el esófago mediante el cierre de la tráquea, la apertura del esófago, y una onda peristáltica que empuja el bolo hacia la parte superior del esófago. Toda esta fase pues va a durar menos de 6 segundos. Y por último, una fase esofágica, que también va a ser involuntaria, y esta va a consistir en conducir los alimentos hacia el estómago, y va a ser mediante dos movimientos peristálticos. Uno primario, que es la continuación de la onda peristáltica de la faringe, y bueno, este por lo general lleva todo el alimento al estómago de 8 a 10 segundos, y si no lo hace, pues se producen las ondas peristálticas secundarias, que pues estas van a terminar el proceso, y así pues se va a producir una onda de relajación receptiva del esfínter esofágico inferior, y pues va a permitir el paso de los alimentos hacia el estómago. Siguiendo el proceso, pues el estómago tiene tres funciones motoras. La primera, de almacenamiento, que permite la distensión de la pared muscular para poder acomodar cantidades progresivas de alimento hasta 800 o 1500 mililitros.
La segunda pues va a ser la mezcla y la propulsión de los alimentos, en donde se van a generar ondas de mezcla y anillos peristálticos que conducen el contenido hacia el píloro. Luego, pues todo este alimento ya mezclado con las secreciones, pues se va a denominar quimo. Y por último, pues está la función del vaciamiento, en donde las constricciones rítmicas peristálticas empujan varios mililitros del quimo hacia el duodeno, y a esto pues se le va a denominar bomba pilórica. También tenemos movimientos del intestino delgado, que son las contracciones de mezcla, en donde se segmenta el intestino de manera constante para mezclar el quimo. Su frecuencia máxima en el duodeno y el yeyuno es de 12 contracciones por minuto, mientras que en el ilio terminal es de 8 a 9 contracciones por minuto. Y bueno, las contracciones de propulsión, que es el peristaltismo, pues va a empujar el quimo a lo largo del intestino delgado, y este puede durar de 3 a 5 horas para llegar hacia la válvula ileocecal, que como se observa en la imagen inferior derecha, la presión o la irritación química en el ciego van a inhibir el peristaltismo del ilion y estimular el esfínter ileocecal para permitir el vaciamiento del contenido hacia el ciego. Y bueno, también existen movimientos del colon que suelen ser muy perezosos, pero pues son similares a los del intestino delgado. Estos son los movimientos de mezcla dados por el músculo circular y las tenias cólicas que forman astras, y movimientos propulsivos que se centran principalmente en el ciego y el colon ascendente, y estos van a ser llamados movimientos de masa, en el que se forma de igual manera un anillo de constricción para dirigirse hacia el recto. Una vez aquí, la masa de heces genera un deseo de defecar, y esto pues va a dar paso gracias a los reflejos de la defecación. Un reflejo intrínseco mediado por el sistema nervioso entérico, que va a relajar el esfínter anal interno y por consiguiente el esfínter anal externo, pero este reflejo pues es débil, así que se va a complementar con el reflejo parasimpático de la defecación, y aquí van a intervenir los nervios pélvicos, que van a intensificar el reflejo intrínseco y pues va a dar lugar a la defecación. Dentro del tubo digestivo tenemos funciones secretoras, tanto de enzimas digestivas como de moco, y esto va a ser gracias a las células caliciformes, las grietas de Lieberkühn, las glándulas tubulares profundas, glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Dentro de los mecanismos básicos de secreción por las células glandulares está la secreción de sustancias orgánicas, y esto pues se va a dar desde la entrada de los nutrientes de la sangre hacia las células glandulares. Luego pues las mitocondrias van a formar el ATP, y con el sustrato de los nutrientes que entraron se van a sintetizar sustancias orgánicas en el retículo endoplásmico del aparato de Golgi, y también van a actuar aquí lo que son los ribosomas. Después, los productos van a salir del citoplasma en forma de vesículas de secreción, y estas se van a almacenar en los extremos apicales de las células secretoras hasta que haya un estímulo nervioso u hormonal para poder expulsar su contenido. Y otra función de las glándulas pues es la secreción de agua y electrolitos. En cuanto a la secreción de saliva, va a estar dada principalmente por las parótidas, las glándulas submandibulares y las sublinguales, así como también pues van a haber glándulas bucales. La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica: una secreción serosa rica en tialina, una alfa-amilasa, que es una enzima destinada a digerir lo que es los almidones, y va a ser dada por las glándulas parótidas, las submandibulares y las sublinguales, y una secreción mucosa con abundante mucina, que cumple funciones de lubricación y protección para la superficie, y va a estar dada por las glándulas submandibulares y sublinguales. Y bueno, también debemos de mencionar que las glándulas bucales solamente van a secretar moco, y como se muestra en la imagen,
Los acinos producen una secreción primaria que contiene tialina, mucina en una solución como el líquido extracelular, y al alcanzar los conductos salivales se produce la reabsorción activa de sodio, la absorción pasiva de cloro, la secreción activa de potasio y la secreción de bicarbonato. Existe una secreción esofágica, la cual pues solamente proporciona lubricación para la deglución mediante glándulas mucosas simples y compuestas. Y bueno, en la secreción gástrica, además de las células mucosecretoras, la mucosa gástrica contiene glándulas oxínticas o gástricas y las pilóricas. Las células oxínticas, como se ve en la imagen inferior izquierda, están formadas de células mucosas del cuello que van a estar encargadas para secretar moco, como dice, son células mucosas. Las células principales que van a secretar pepsinógeno, y las células parietales u oxínticas, como se muestra en la imagen del medio, van a estar encargadas de secretar el ácido clorhídrico, que va a ser en las vellosidades dentro de los canalículos, y también van a secretar el factor intrínseco. Y bueno, existen 3 fases de la secreción gástrica, como se ve en la imagen de la derecha inferior. Va a haber una fase cefálica que inicia con la estimulación a través del nervio vago, y esto va hacia los centros del apetito y luego de regreso al estómago, en donde se va a estimular la producción de pepsina y ácido. Va a haber una fase gástrica en donde los alimentos que entran al estómago excitan los reflejos vagovagales y los reflejos entéricos locales y el mecanismo de la gastrina. Todo esto pues para la secreción del jugo gástrico durante la permanencia de los alimentos en el estómago. Y una fase intestinal en donde existen mecanismos nerviosos y hormonales, en especial en el duodeno, para la secreción de pequeña cantidad de jugo gástrico. También existe una secreción pancreática, en donde los acinos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas, y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. De este modo, pues la secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas del intestino delgado, mientras que sus características dependen hasta cierto punto de los tipos de alimentos que integran a ese quimo. La secreción pancreática contiene enzimas destinadas a la digestión de diferentes alimentos. Las enzimas proteolíticas más importantes del páncreas son la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. La enzima destinada a la digestión de carbohidratos es la amilasa pancreática, y las principales para la digestión de grasas son la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa. También existen fases de secreción pancreática, y bueno, aquí en la fase cefálica y gástrica, pues las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen la secreción gástrica van a estimular la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Y va a estar la fase intestinal, en donde una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en respuesta a la hormona secretina. Y bueno, dentro de la secreción hepática está la secreción de bilis, que desempeña un papel importante en la digestión y absorción de grasas, ya que los ácidos biliares ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, a las que convierten en múltiples partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático, y pues favorecen la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas y a través de la mucosa intestinal.
Y la bilis también sirve como medio de excreción de varios productos de desecho, como es la bilirrubina y el exceso de colesterol. Y bueno, la secreción biliar se da en dos fases. La primera, en la que los hepatocitos secretan la porción inicial, y esta va a contener ácidos biliares, colesterol y componentes orgánicos, y de aquí va a pasar a los canalículos biliares. Y la segunda fase, donde esta bilis va hacia los tabiques interlobulillares para desembocar en los conductos biliares terminales y finalmente hacia el conducto hepático y colédoco. Esta bilis se vierte en el duodeno o se deriva hacia la vesícula biliar por medio del conducto cístico. Y bueno, por último debemos saber que igual hay secreción del intestino delgado por parte de las glándulas de Brunner en el duodeno principalmente, y van a secretar mocos que consiste pues como los demás para proteger la pared duodenal del jugo gástrico, y también van a secretar enzimas como las peptidasas, sacarasas, maltasas, isomaltasas y lactasas, así como la lipasa intestinal. Y por otra parte, pues el intestino grueso secreta moco que ayuda a proteger la pared de escoriaciones y sirve como medio adherente que mantiene unida la materia fecal. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que sí hayan entendido. Muchas gracias por escuchar.